Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 8:04 Está con nosotros y a quien agradecemos su tiempo la doctora Carla Mariscal. Ella es la encargada del área de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y a quien siempre le agradecemos su apertura, su tiempo para con ese espacio. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer, gracias. Bueno, en días pasados, 27 de enero me parece, sale comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde da cuenta de una sentencia condenatoria en donde se le solicita al gobierno mexicano modificar el marco jurídico en cuanto vea la prisión preventiva y la figura del arraigo como un acto preprocesal. Esto en el contexto de un caso particular. Tres hombres circulaban sobre la carretera México-Veracruz, son detenidos por Policía Federal, son privados de su libertad, permanecen un tiempo incomunicados, se les pretende vincular con un grupo terrorista, un grupo armado, después obtienen su libertad, inmediatamente vuelven a ser detenidos, son sujetos a un arraigo de enero a abril de ese mismo año, 2006. Y es hasta el 2018 que logran obtener, después de un mecanismo jurídico complejo, como es el sistema jurídico mexicano, su libertad. Llevan el caso a la Corte Interamericana y se acreditan violaciones graves a los derechos humanos en detrimento de estas personas, doctora. Así es, Marco. Bueno, justo estamos en el escenario, ¿no?, de una sentencia, me parece emblemática, por parte de la Corte Interamericana en contra de México, porque sí es cierto que tenemos ya, ¿no?, antecedentes de sentencias. Me parece que la más significativa para México fue la del caso Radilla Pacheco por el impacto que generó, ¿no?, en la evolución del sistema jurídico mexicano para la protección de derechos humanos. Creo que esta también va a tener lo suyo porque pues da dos aspectos muy contundentes. Por un lado, inaplicar lo que corresponde a la figura del arraigo, todas las disposiciones que se encuentran en el ordenamiento jurídico mexicano que finalmente se hayan diseñado para el arraigo, y por el otro, adecuar los contextos normativos para regular de una mejor manera la prisión preventiva, ¿no? Entonces me parece que sí, aquí es muy contundente. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el ámbito de aplicación, ¿no?, de la Corte Interamericana? Bueno, México a partir de 1998 admite la competencia contenciosa de la Corte, esto es que se somete, ¿no?, a la jurisdicción de la Corte Interamericana como miembro y parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y debo decir, a mí me parece, como creo que lo he observado en otros críticos, que no es un acto de voluntad general del Estado, sino más bien un tema de presión internacional, ¿no?, en su momento. Por eso dejan las salvedades que lo anterior a 1998 no podría ser objeto de revisión. Bueno, entonces para acá vemos que ha habido, como te digo, resoluciones en contra de México, ¿no? ¿En qué ámbito de competencia? En el ámbito de indicar conductas que son violaciones a los derechos humanos en función de la convencionalidad, es decir, están violentando los instrumentos jurídicos del sistema interamericano, ¿no?, que la sede pues es el Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador, ¿no? Entonces, que habla de derechos humanos en general y derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y habla, por ejemplo, de reparaciones, llegando hasta la reparación integral, algunas medidas específicas, pero son pocas las resoluciones de la Corte Interamericana que en particular no prevén una adecuación al ordenamiento interno. Porque, ¿qué pasa con el sistema interamericano? Un país como México se obliga, obviamente, a la protección de los derechos humanos y a observar la convencionalidad de estos instrumentos jurídicos del sistema, pero en la libertad que tiene como país. Es decir, la Corte no le viene a decir, ¿no?, cómo en su derecho interno va a normar lo que tenga que normar o adecuar lo que tenga que adecuar. Y aquí sí es muy preciso, como lo fue en el caso Radilla Pacheco, ¿no?, por justo el peso de las violaciones en materia de derechos humanos. Ahora, esta resolución es coercitiva, es decir, ¿hay mecanismos de la Corte Interamericana que puedan obligar al Estado mexicano a modificar la legislación en caso de que sea omiso en el cumplimiento de esta sentencia? Bueno, ¿cuál es el entorno? La Corte le da un año a México, ¿no?, como generalmente se establece en las resoluciones de la Corte, para dar el cumplimiento.
Una vez que México lo considere, bueno, primero tiene que haber una recepción, como se hizo a partir de la notificación, ¿no? Identificar cómo se va a dar cumplimiento, darle validez, ¿no?, en el derecho interno a las acciones de cumplimiento, y a partir de ahí se construye un informe de cumplimiento. Este informe obviamente se hace llegar a la Corte, se instaura por cuerda separada lo que fue el expediente original, ¿no?, un análisis sobre el cumplimiento, y ahí la Corte puede estimar si México cumplió de manera total con la resolución, o dio un cumplimiento parcial, o dio un incumplimiento, ¿no? Y va a exhortar también a México, en el caso de que haya habido un cumplimiento parcial o un incumplimiento, a formalizar el cumplimiento material de la resolución. ¿Qué es esta figura del arraigo? ¿Por qué se implementa? Es decir, ¿cuál es el espíritu de implementarla en México? ¿Y es posible avanzar hacia la eliminación o es recomendable el eliminar el arraigo? Tiene que ver con la lógica del sistema y finalmente me parece con la planeación de cómo enfrentar el tema de seguridad, ¿no?, por parte de los gobiernos. Hay una justificación desde que se insertó en el sistema jurídico mexicano el arraigo en función de lo que se esperaba con la figura, ¿no? Finalmente, atacar sobre todo la comisión de los delitos vinculados a delincuencia organizada, ¿no? Y así se defendió y se justificó en el expediente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece de manera muy clara, porque es muy claro, que tratándose de un acto preprocesal, antes del proceso, en donde no hay hallazgos para finalmente establecer la probable responsabilidad del sujeto, ¿no?, estaríamos hablando de una medida que vulnera el debido proceso. Y el debido proceso es parte de las garantías judiciales de tener un recurso efectivo, pero también un acceso a la justicia, ¿no? Y que esta justicia obviamente respete los derechos humanos como el principio de presunción de inocencia. Entonces, no habiendo un hallazgo que vincule al sujeto de una manera contundente y haciendo un acto preprocesal, pues se considera finalmente que es una figura que tiene que sustraerse, ¿no?, de la aplicación, y por lo tanto da un mandato muy claro, ¿no?, de inaplicar el arraigo en todos los casos. Me parece que es una figura de la que se abusó, ¿no? Justamente en estas estrategias de combate a la delincuencia. Sí. Yo creo que el punto, voy a poner esta palabra, donde tuvo su mayor recurrencia de utilizar es en la época de Felipe Calderón, cuando estábamos justamente en la llamada guerra contra el narcotráfico. Así es. Y aquí tiene que ver mucho, pues justo con el hallazgo, con los indicios que presumen la probable responsabilidad, ¿no? Porque atenta gravemente contra la seguridad del ciudadano, ¿no? Cualquiera podría ser detenido por una sospecha sin ningún indicio, y entonces, pues imagínense toda la alteración que se da en estos sujetos, como quienes justo son materia de este caso, ¿no? Estos 3 sujetos varones que pues finalmente así fueron detenidos, ¿no? Y además de que fueron detenidos privados de su libertad, pues sin una garantía de seguridad ni de integridad, ¿no? Y con un riesgo latente de perder la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que no se puede permitir dentro de un sistema penal organizado, ¿no? Doctora, pues muchas gracias por estas reflexiones. Seguramente vamos a estar muy pendientes del informe de cumplimiento del Estado mexicano y platicamos sobre ello. Y nada más, bueno, Sí, yo adelante. quiero aprovechar para invitarlos este día viernes a las 5 de la tarde por nuestras redes sociales, a través específicamente de la página de Facebook de la Facultad de Derecho y del Posgrado. Se va a transmitir una conferencia magistral en donde va a participar con nosotros el doctor Pelayo Molier, Carlos Pelayo Molier, que fue perito en el caso. Entonces, él es un mexicano, ¿no? Debo decir, formado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Está ahorita fuera del país trabajando de manera muy exitosa, pero bueno, primero es un orgullo, ¿no?, que un mexicano haga un análisis de la talla que lo hizo, que esté asentado en la sentencia, pero además pues poder contar, ¿no?, con unos minutos con él. Y bueno, va a ser foro abierto con los estudiantes de posgrado, con los catedráticos y a través de Facebook con el público en general. Y bueno, los invitamos en horario de 5 a 7 de la tarde a que se conecten y a profundidad podamos hablar un poquito más de este caso. En la página de Facebook de la Facultad De la Facultad de Derecho. Pues bueno, Así vamos a es. enlazarnos a las 5 de la tarde. Claro que sí. Muchas Gracias. gracias a la doctora Mariscal por Gracias. estar con nosotros. Vamos a una nota más. A la CEDEA no le ha llegado el reporte de afectaciones